veníamos de hablar de una obra de teatro con un futuro distópico y nos vamos a una actualidad distópica. Sí, así es. Y yo sigo pensando de que mi canción es tipo tin, 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 y yo vengo con puras bajas. Bueno, en el barrio Padre Mujica, Villa 31, viene aconteciendo una problemática hace ya algún tiempo. Es una problemática que no es nueva, pero en el último tiempo se ha empezado a profundizar y tiene que ver con el plan de urbanización del gobierno de la ciudad. Les voy a leer un fragmento que aparece en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que fue publicado en el año 2019 y que fue actualizado en el 2024, y dice lo siguiente. El plan de urbanización de la Villa 31, barrio Padre Mujica, busca la integración socio-urbana del asentamiento, incluyendo la mejora de viviendas, apertura de calles, provisión de servicios básicos, agua, luz, cloacas y construcción de equipamiento comunitario basado en la ley número 3.343 y la ley 6.129 de reurbanización. El proceso se enfoca en la erradicación definitiva de los habitantes sin desalojos. El gobierno actual de Jorge Macri viene haciendo una reformulación que contempla planes a los que ellos llaman reorganización o ordenamiento, y en las últimas semanas estuvieron llevándose a cabo estos planes, sobre todo en barrios populares y en la Villa 31. Esto es con el fin, dicen ellos, de reforzar la seguridad en el barrio y frenar el crecimiento sin control de viviendas. La Villa 31, donde se está viviendo esta situación que la verdad es bastante grave, porque exactamente hace 3 semanas se sumaron operativos en los accesos con retenes policiales. 5 de los 13 accesos a la villa fueron cerrados y convertidos como en peatonales, o sea, para evitar que ingresen autos, camiones, lo que sea. Ellos dicen que esto es con el fin de evitar que se entre material de construcción al barrio. Y después 3 de estos accesos se pusieron como puntos donde están tipo policías todo el día, como ahí medio resguardando, se supone, y bueno, vigilando en el fondo de que no se entre este material. Ya existían 3 puntos más de policías, entonces si contamos son 6 puntos con policías que están ahí como cuidando supuestamente, y estos otros 5 que se convirtieron en peatonales, como les dije, que fue que les pusieron una especie de bodoque, como unos palos de cemento que no permiten que pasen ningún tipo de vehículo. Claro, entre ellos ambulancias, podríamos decir. Por ejemplo, eso, claro. Si hay un accidente, o sea, si hay una emergencia, no puede entrar una ambulancia. Si hay un incendio, no puede entrar bomberos. Y también lo que pasa es que dentro del barrio hay una escuela que se abastece por un camión hídrico al tanque de agua de la escuela. Sí. Entonces, este camión tampoco está pudiendo ingresar y la escuela no puede funcionar sin agua. Esto te iba a decir porque también en el barrio Padre Mujica hay muchos espacios donde se abastecen a través de camiones hídricos. Claro. Y eso, o sea, tienen que estar pensando, o sea, reorganizando por dónde entran y esas cosas. Sí, ni hablar de, por ejemplo, el otro día veía en un programa de Futurock que fueron al barrio y había una persona en silla de ruedas a la cual pasar por entre estas barritas le quedaba muy estrecho. Entonces también para el acceso de personas que tienen movilidad reducida también es un problema. Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto, dijo Jorge Macri. Y bueno, en vez de regularizar la situación de viviendas donde la mayoría de los habitantes no cuentan con títulos de propiedad, lo que no les permite tampoco regularizar los servicios. O sea, tampoco el gobierno se ha encargado de hacer las conexiones básicas para que ellos puedan pagar sus servicios. Así tampoco pueden hacerlo los comercios que fueron en estas últimas semanas fiscalizados y clausurados por el gobierno de la ciudad, porque obviamente nadie tiene un título de propiedad,
no han sido regularizados los servicios, entonces ellos no pueden pagar y no pueden cumplir con lo que les pide el gobierno para las habilitaciones. Claro. O sea, es como una cadena. Y también se estuvieron realizando desalojos. Claramente, como les decía al principio, esta problemática no es nueva, se arrastra hace bastante tiempo y el barrio se encuentra en un plan de urbanización supuestamente en donde el gobierno de la ciudad debería mínimamente hacer las conexiones básicas para que los habitantes puedan pagar sus servicios. Para profundizar un poco más en esta problemática, nos encontramos en comunicación con Dalma Villalba, que es licenciada en Comunicación Social. Ella trabaja en Mundo Villa y además es habitante del barrio. Hola Dalma, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias por el espacio para poder charlar de estos temas que la verdad son muy necesarios. No, gracias a ti por tu disponibilidad. Bueno, en principio me gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva todo esto que se viene viviendo y si han podido tener algún tipo de contacto con el gobierno de la ciudad. Perdón. Bueno, un poco lo que vos mencionabas es una descripción, digamos, de lo que va pasando, de lo que ya pareciera que parece que fue hace mucho, pero no sigue ocurriendo y no fueron solo esos hechos. Ayer también, de nuevo, fueron, no sé, sacaron unos carritos de comidas de paso que también están ahí, y entonces, pero eso no es solo eso, sino también es el ingreso y el trabajo de algunos vecinos, entonces es muy complicado de despegar de que esas cosas, herramientas o maquinarias, digamos, en realidad es el sustento económico de muchas personas. Es complicado poder pensarlo sin pensar en los rostros de las personas, todo este proceso de limpieza y organización que ellos están haciendo y que además se puede ver cómo lo están difundiendo en todos los medios del gobierno de la ciudad, diciendo que están haciendo un trabajo maravilloso, pero en realidad, si uno se pone a pensar mínimamente 2 segundos, todas las historias que están detrás de eso, es terrible lo que está ocurriendo. También hay que destacar esto que vos mencionabas, en donde pusieron, digamos, los palos de cemento, las vallas, digamos, para no pasar, son todas en el sector de las viviendas nuevas que se hicieron. No todas, casi todas, en el sector de las viviendas nuevas, en donde todas esas casas y ese espacio público fue pensado con la gestión anterior. Entonces, todo lo que están cerrando son espacios también en donde ellos ya invirtieron, lo planificaron, lo llevaron a cabo y ahora lo están cerrando. No tiene ningún tipo de sentido cerrar el barrio, pero en este caso menos que menos, porque es una zona planificada y trabajada, digamos, entre comillas, por la Secretaría Social y Urbana de la gestión anterior, digamos. Entonces ahí hay una dualidad que ni ellos entienden. Claro. Después también... sí. Continúa. No, que también es importante remarcar que todo esto que contabas, ¿no? De que te piden el título de propiedad, que te piden cumplir determinados requisitos como si fuera cualquier barrio de la ciudad, en donde obviamente en la Villa 31 y en ninguna villa se cumple las cuestiones básicas de servicio, no tiene todos los elementos para poder registrar un comercio. Pero incluso los que sí tienen las cuestiones más básicas, ordenadas y los papeles en reglas, algunos igual fueron cerrados. Entonces, cuando se pide algo, digamos, que tengas todo en regla, no se tiene en cuenta que desde el barrio no cuenta con la infraestructura o los servicios básicos necesarios, que no es que, no pagan, no se dan las condiciones para pagar. Entonces ahí también hay un problema y sacan del mapa toda la problemática del desempleo que estamos viviendo, que estamos atravesando, y en donde la economía informal es fundamental para sostener en la vida, no solo dentro del barrio, sino afuera también, porque en la economía formal no hay empleo, hay desempleo, entonces
es un conjunto de cosas que además del miedo y el empezar como a dejar de proyectar algo, lo que sea, se está haciendo más común de lo que creemos. Claro, y también por lo que dices, si hay personas que sí tienen los papeles al día, o sea, hay claramente un ensañamiento de parte del gobierno de la ciudad para cerrar y para limitarle todas las posibilidades que las personas que habitan el barrio tienen en este momento de crisis, en el fondo. Claro, por eso, y eso está pasando no solo, también vemos de personas vendedores ambulantes que también lo están haciendo, digo, es una política pública, pareciera el empezar a perseguir a las personas que están tratando de resolver su economía diaria. Ni siquiera es una economía que te permita proyectar, es vender para poder subsistir. Claro, por lo que estuve viendo, Dalma, ustedes no están incluidos en el IBC, que es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué es eso? Porque el IBC se encargaba del resto de las villas de la ciudad y la que se encargaba del proceso de urbanización de la Villa 31 era la Secretaría Social y Urbana al principio de la gestión, digamos, de la reta en su momento. Entonces tenía una secretaría propia que fue la encargada de poder realizar todas estas nuevas viviendas, algunas obras que son muy llamativas, pintar las casas, como se ve cuando uno pasa por la autopista. Entonces, esta misma secretaría fue la que empezó a armar las viviendas nuevas donde estaban estos accesos y los que fueron cerrados recientemente. Claro, por eso también es que la construcción de las viviendas que ustedes tienen son muy diferentes a las que han hecho en otros barrios. Sí, eso también. Hay viviendas, las que están, por ejemplo, en Rodrigo Bueno, las que están en el Playón de Chacarita, tienen una calidad ampliamente superior a las viviendas que se hicieron en los distintos barrios de la Villa 31. Y Dalma, como te preguntaba al principio, ¿ustedes han podido tener algún tipo de comunicación? ¿Cómo está comunicándose con ustedes o gestionando esto el gobierno de la ciudad? Hay algunos canales que se abrieron que yo la verdad no conozco de su efectividad, tampoco conozco algún caso que, por ejemplo, le hayan devuelto las mercaderías, o sea, haya resuelto medianamente el conflicto, sino fue como, bueno, a ver, sigamos, y pasa el tiempo y las cuestiones no se restablecen, iba a haber un encuentro y un registro en donde poder acceder si sos comerciante y meter ahí toda la info, digamos, pero te piden cosas que, como hablábamos al principio, no se resuelven de base, como el título de propiedad, un servicio a tu nombre. Entonces es como, bueno, intentar resolver sabiendo que no se va a resolver. Claro. Y ustedes, ¿cómo se están organizando hasta este momento? ¿Cómo prevén el futuro de esta situación? La verdad que no sé qué se puede prever, es complicado. Nosotros, por lo pronto, lo que queremos seguir haciendo es seguir difundiendo esto, que no quede como que no pasó nada. Al contrario, sigue ocurriendo. Y también desde nuestro lugar, con Mundo Villa, con unos compañeros de otras villas de Berretines Audiovisuales, de Mundo Sur, hicimos un stream hace poco para que cada persona que quisiera contar un poco cómo está viviendo este proceso pueda charlar. Lo grabamos, salimos desde el barrio, que no es algo común, pero que también lo venimos haciendo desde hace un tiempo, y contar para que quede un registro de lo que está ocurriendo y también para encontrarnos y darnos cuenta que bueno, a pesar de todo, siempre hay una comunidad que intenta sostener y aguantar, digamos, todo lo que haya que hacer y organizarse en pos de, por lo menos en estas fechas, de encontrarnos y sabernos que somos muchas personas las que estamos no naturalizando esto y tratando de que no sea algo cotidiano, digamos. ¿Quieres contarnos cómo puede acceder la gente a ver este streaming que ustedes hicieron, si quedó colgado en algún lugar? Está en YouTube, lo pueden buscar en el canal de YouTube, @Mundo Sur, en vivo en la Villa 31, creo que se llama.
Perfecto. Bueno, Dalma, te agradecemos mucho y también te dejamos abierto este espacio acá en la radio, que cuando ustedes quieran, si quieren contar alguna actualización o si quieren mostrar algo seguir mostrando algo de esta problemática, este espacio está abierto para que lo hagan. Vale, muchas gracias. No, gracias por a el ti. tiempo. A ti, muchas gracias. Chau. Hablábamos recién con Dalma Villalba, que es representante de Mundo Villa, es ciudadana que vive en Villa 31 y tal vez importante no remarcar esto, es una ciudadana que vive en Capital Federal, que la Villa 31 es un sector que está dentro de la Capital Federal y que no sirve solamente para hacer videitos de Reels, de TikTok diciéndote si sacan a todos ellos cuántas casas pueden hacer o qué desarrollo inmobiliario podrían hacer, sino que también es un lugar que el Estado tiene que hacerse cargo también de cómo viven, de la forma en la que están poniéndolos y vos iniciaste leyéndonos algo del boletín oficial que a lo largo de lo que fuimos desarrollando no se termina cumpliendo porque desalojos están habiendo y la forma en la que viven cada vez es como los van encerrando a que tengan una peor vida de la que ya hay que tener, porque lamentablemente para poder estar trabajando en Capital Federal y tener el acceso, también medio la sociedad te va llevando a esto. Sí, también mencionar que Jorge Macri, desde que asume en el gobierno de la ciudad, él habla como de las problemáticas que le dejaron, como si quien precedió su mandato no fuera una persona de su mismo área política, y como si él no hubiese sido, porque creo que él fue jefe de gabinete en el último tiempo de Larreta, justamente para poder ser candidato, porque recordemos que Jorge Macri no es de acá de Capital. No. Entonces creo que claro, que es como si, un poco como lo que hablábamos la semana pasada también sobre la situación de calle, cómo se van pasando la pelota entre gobiernos, cómo nadie soluciona la problemática de raíz, cómo siguen entrampando a las personas en esto de, bueno, tienes que hacer esto y para eso necesitas esto otro, pero si yo de base no te lo estoy dando, ¿cómo puede acceder la gente a todas esas mejoras que necesitan? Y sobre todo que justo y qué casualidad a las personas que le ponen todas estas problemáticas y no les están dando la atención y la respuesta que necesitan son las personas que menos asistencia del Estado tiene y la que cuando ellos asumen los lugares de poder dicen que son los que más asistencia del Estado tienen, porque en definitiva a quien no están ayudando es a todos los que viven en Barrio 31 cuando te dicen, ay no, porque ellos siempre viven del Estado, se cuelgan de los servicios, como acaba de decir Dalma, no es que se cuelguen, es que los servicios no llegan. Claro, es que no pueden tener de otra manera el acceso. Entonces, bueno, creo que todo el tiempo está bueno poder retomar estos temas, poder mencionar cuáles son las condiciones reales, porque si no la gente habla desde la desinformación y dicen esto, bueno, ellos se cuelgan, ellos esto, ellos lo otro, cuando en realidad la problemática pasa por otro lugar y quien se tiene que hacer cargo no lo hace. Así es, recomendar un espacio de redes sociales que se llama Popurrí, donde levantan este tipo de problemáticas, y hay uno de los reels, no recuerdo particularmente en cuál, en el que hablan también acerca de esto, de cómo quieren explotar inmobiliariamente todo lo que es la zona, porque si pasa algo en Villa 31 es porque quieren explotarlo como un negocio inmobiliario. Eso ya pasó durante el gobierno de los militares, ya se quiso sacar a la gente que vivía ahí, se la sacó, se la llevó a una zona de Gran Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, y cómo eso termina después influyendo en el resto y en cómo esa zona vivía y cómo se organizaba. Entonces, no se resuelve sacando a una persona como si fuera un problema, como si fuera una bolsa de basura. No es esa la respuesta. Sí, están haciendo desalojos y allanamientos. Algunos los justifican como que tiene que ver con situaciones de narcotráfico, cuando el otro día yo escuchaba a una habitante del barrio que decía que habían ingresado a su casa, que a su esposo le clausuraron el local, que él arreglaba bicicletas, y ella decía, acá realmente hay gente que pertenece al mundo del narcotráfico y cuando hacen estas redadas a ellos nunca los tocan. Entonces también como, bueno, hablar de esto, de cómo están, el nivel de violencia que están utilizando, porque no es que entran y, no, está siendo muy violento todo lo que está pasando y no lo están mostrando en ningún medio de la manera que corresponde. No, algo que lamentablemente sigue pasando.